Hola gente de YouTube, esta vez le tengo una historia que no lo dejará dormir, y recuerden son hechas por mí, o si ustedes quieren un tema diferente díganmelo y yo hago la creepypasta. Bueno, disfruten el vídeo. El doble oscuro. Soy una persona muy enojona que tiene pocos amigos, no salgo mucho a pasear y cuando lo hago salgo solo, tiendo a comprar cosas para solitarios, en especial cosas como rompecabezas o dados. La verdad no me importa mucho esta soledad y cuando quiero hablar con alguien entro en el baño de mi casa y hablo con mi espejo, suena que debo recurrir a un psicólogo pero yo no veo o siento la necesidad de ir. Desde que era pequeño siempre tuve preocupaciones y problemas que para mi edad eran demasiado peso para un infante que recién olía los tenuantes aires de la vida. Siempre pensaba en que todo lo que se guardaba tenía que salir, pero había algo que no iba a salir y eso era ese furor y ese enfado, la ira que guardaba, el rencor con gente que a veces era mi propia sangre. Nunca tuve intenciones de lastimar a nadie y menos de dañarlo, siempre fui positivo y sonriente, sin embargo sabía que algo andaba mal, sentía una gran joroba llena de algo, un ser o una entidad que se alimentaba de muchas cosas, de muchas experiencias, de todo aquello que alguna vez oculté. Era un jueves cuando estaba en mi casa, replicando como todas las noches con aquel cristal reflejante que emitía mi ira, estaba fúrico, mientras tanto con mis manos me sostenía del lavabo del baño, viendo el espejo noté que mi pupila se dilató mucho lo cual me dio miedo y el coraje se me cortó enseguida. Me fui a dormir con el sentimiento de odio por todo mi cuerpo, 19 años en la misma situación cargando lo mismo y cada vez acumulándose más. Al día siguiente me fijé que tenía un mensaje, era de una amiga la cual me invitaba a comer, la verdad yo estaba o continuaba molesto y pues quería evitarme la pena de contestarle mal. Acepté ir a la comida entre nosotros dos nada más, sin ningún gorreón de más. Cuando llegué al restaurante que era comer al aire libre me senté y ella todavía no llegaba, mi coraje aumentaba más por el hecho de que no llegaba y ya había pasado media hora. Por fin llegó y nos sentamos a comer, y a lo cual me empezaba a platicar sus cosas y lo que hacía en esta última semana, todo iba bien hasta que me dijo que estaba esperando un bebé. ¡Qué estupidez! Le gritaba en su cara, realmente estaba muy enojado por la estupidez o la mente tan pequeña que tenía mi amiga, qué idiota le repetía en su cara, estaba muy molesto, pero no podía controlarme, estaba siendo dominado por algo que solo sentía la obsesión de ver muerta a mi amiga. Era algo un poco nuevo porque solamente me había pasado una vez antes y era porque me habían dicho que era un inútil, es algo tonto para que alguien explote pero no sé por qué pasó pero fue algo único donde me peleé muy bruscamente y casi no recuerdo cuáles fueron mis palabras en aquella controversia. Mi amiga se sintió ofendida en ese instante que no dudó en defenderse con excusas baratas que nada justificaban, yo por mi parte solo me enojaba más. Porque aparte de que lo estaba haciendo mal, quería defender su estupidez. Más molesto de lo común la agité bruscamente para ver si así entraba en razón de lo estúpido que había cometido a sus 15 años. Me largué del sitio y regresé a mi casa donde me encerré en el baño donde empecé a hablar con el espejo donde está hirviendo en coraje por la ignorancia de una persona que creía inteligente en sus decisiones. Estaba pensando en miles de cosas y castigos horrendos para mi amiga, cosas que podrían costarle la vida, con tal de que pagara su error. Subí la cabeza ya que la tenía inclinada hacia abajo pero, me arrepiento de haberlo hecho ya que cuando miré mi reflejo estaba todo mi cuerpo que se alcanzaba a ver a través del espejo estaba totalmente oscuro mientras mis ojos eran dos pequeños puntos blancos que parpadeaban inocentemente. Yo tuve miedo y corrí hacia mi cama, con mucho miedo me miré en un espejo que tenía en mi mesita de noche, pero no vi nada más que mi cuerpo con miedo y miré el baño que dejé la puerta abierta y me fijé que parecía una sombra que correteaba por todo mi baño pero sin hacer ruido. En ese momento sentía amor y compasión por todas aquellas personas que algún día provocaron ese odio y coraje. Con mucho esfuerzo logré conciliar el sueño, pero al día siguiente amanecí como siempre y decidí salir a pasear un rato cuando me encuentro a un ex compañero de la preparatoria, y caminamos juntos para platicar de nuestras vidas cuando empieza a mencionar algo que según era un secreto que yo quería que mantuviera en resguardo. Me comentaba que hace 5 meses atrás estaba un poco precoz por así decirlo y no tenía idea de algunas cosas que cometía, pero lo que me hizo reaccionar fue que en una fiesta conoció a una menor de 12 años con la cual platicó toda la fiesta, y de adrede le puso un poco de droga a su bebida, por lo cual la pequeña muchacha no tenía idea de las cosas que cometía pero él sí, y no le quedaba más que llevársela a un cuarto y cometer un delito que por mi parte solo la muerte puede hacer pagar.
Imbécil mal parido, ¿qué te has creído? ¿Cómo has lastimado a una mujercita de tan joven edad? Él me replicó diciéndome que, según esto, ella también quería cosas así, pero no tenía el valor de cometer esas barbaridades. Su comentario carcomía mi cerebro y mi pecho ardía en corajes porque ese bastardo solo pensaba en sí mismo, su egoísmo era tan grande que no le importaba lo demás. Mal nacido, ojalá te hubieran abortado, repetía eso en mi mente muchas veces por todo lo que sentía, y esto se ponía peor con tan solo pensar en que esa muchacha tenía una mentalidad tan estúpida de hacer eso, que estaba en mi odio impactado por el hecho de que ella era creyente de Dios. Qué idiotez, decía en mi mente, y alivio también, por estas cosas son por las cuales soy ateo, porque al menos si soy ateo, no hago quedar mal a ningún dios y créanme, soy mejor que muchos de esos creyentes precoces, adictos y prepotentes. Estaba mal, muy molesto, que sabía que si seguía ahí, iba a golpear a mi excompañero por su tremenda estupidez, así que me retiré a mi casa y me quedé casi todo el día encerrado en mi cuarto pensando en esa estupidez humana y atormentándome con el pensamiento que no quería que mis hijos de un futuro sufrieran de esta sociedad y de su forma de pensar tan más horrible. El estar tanto tiempo en la cama hizo que me durmiera pronto y desperté en la noche, que rápidamente me volví a enfadar por tan solo recordar eso. Fui al baño y me dije en espejo cuando pegué un grito con llanto y salí corriendo hacia la cama, porque vi que en el reflejo había una entidad totalmente oscura. Poco tiempo después, esa extraña silueta que tenía aspecto totalmente físico salió del baño, tan oscura y tenebrosa, pero se veía muy inocente. Estaba llorando intentando pensar que era una pesadilla, pero no era así, era un monstruo con todo mi perfil, idéntico pero oscuro, con dos ojos blancos como la nieve. Yo le decía que quería, y me volteo a ver, pero no dijo nada, solo camino hacia la puerta, la cual reventó en mil pedazos solo con su presencia. Estaba muy parado y preguntándome a dónde iba. Se volteó a verme y gritó con un chillido que me durmió, y empezaba a ver una deliración, donde él se dirigía hacia la casa de aquella amiga que estaba embarazada. Cuando llegué a su casa en mi deliración, vi a esa silueta oscura entrando, y la seguí por la ventana, hasta que llegué a su cuarto donde ella estaba dormida y la silueta entró traspasando la puerta. Cuando gritó de nuevo el chillido, ella despertó y se asustó demasiado. La silueta tiró una bolita negra de su dedo, la cual cubrió todo el cuarto para que ningún sonido, llanto, grito o crujir saliera de ahí. Él empezó a caminar hacia ella y levantó su mano, y de repente en su mano apareció la cabeza de su madre cercenada. La silueta sonrió un poco al ver su expresión de horriblemente asustada y temerosa, triste e infeliz. Ella se armó de valor y corrió a pegarle en la cara, pero cuando se fijó estaba golpeando al feto que sería su hijo. No hay duda que esta silueta conocía todo aquello, hacer sufrir a una persona. Ella lloraba y la silueta cayó de rostro por el de su abuela muerta, diciéndole lo siguiente: yo no quería una prostituta, me das vergüenza y asco, ojalá te mueras, maldita perra, y a ese bastardo que crece en tu panza le deseo lo mismo. Ella estaba tan confundida que si creía que era su verdadera abuela, entonces decidió tomar una navaja que tenía y se acercó a él lentamente para matarlo, pero en eso se dio cuenta que algo debajo de su vestido comenzó a sangrar, y mucho, hasta que empezó a escuchar el llanto de un bebé y empezó a decir: mi bebé, lo gritaba con mucha tristeza, pero de repente, la silueta estiró su mano. Y el bebé apareció en su mano, el cual lo estrujaba lentamente y lloraba. Ella gritaba: maldito, suelta lo que te hice yo. Entonces él respondió: solo estás pagando. De repente, cuando terminó de decir eso, la ilusión en la que se encontraba se terminó y algo la empezó a jalar debajo de la cama, la cual, cuando ella se encontraba abajo de la cama, esta se empezó a bajar y a aplastar a la muchacha con tal potencia que desmembró aquel cuerpo dejándolo irreconocible. Entonces desperté y llorando todavía pensé que era una pesadilla, pero no era así. La silueta estaba acostada a un lado mío, donde estábamos en la misma posición. Yo paralizado no me movía y queriendo llorar arduamente solo por pensar que mi amiga había muerto de una de las peores maneras. La silueta se movió, se paró de la cama y gritó de nuevo y sacó una estela de fuerza que rompió los vidrios del departamento a excepción de los espejos. Él salió disparado y de nuevo caí dormido, y me adentré en un viaje, pero esta vez a una casa desconocida. Ya sé dónde estoy, decía mientras veía a alguien en el departamento en el que me teletransporté. Por la ventana se veía a un tipo viendo cosas morbosas en su computador, era mi excompañero. La silueta entró y, a diferencia de mi amiga, esta vez la silueta atacaba físicamente. ¿Qué demonios eres?, decía mi amigo mientras lo tenía paralizado. Entonces la silueta sacó un palo de escoba con alfileres y con puntas de clavos y empezó a metérselas por el recto.
Él gritaba espantosamente, sangraba y sangraba. Pero no sentía desmayarse. Entonces la silueta se detuvo y sacó un cigarrillo de marihuana del bolsillo de mi amigo, el cual lo encendió y lo empezó a fumar, apagándolo y restregándolo en el miembro de mi amigo, mientras él suplicaba piedad. Sacó un encendedor y comenzó a quemar sus testículos, uno por uno. Era horrible tan solo ver estos castigos, y cuando la silueta acabó, sacó una bolita negra de su cuerpo, la cual se convirtió en miles de hormigas de color negro, las cuales corrieron casi inmediatamente a los pezones de mi amigo y empezaron a comerlo vivo y lentamente. Poco tiempo después no quedó nada de él más que sus huesos, pero su sufrimiento fue larguísimo, ya que sufrió durante 4 horas, el dolor de ser devorado vivo. Desperté de nuevo en mi casa, pero sin la silueta ya no había nada más, y no sentía dolor ni culpa por la muerte de ellos dos. En cambio sentía una liberación, pero un terrible temor de que esa silueta regrese. Tal vez soy ateo, pero esta experiencia me hizo cambiar de parecer. Que Dios me proteja de esa silueta.